y 6 obras más, que son, vamos a ver, no, esto es y 4 obras más, aquí está, perdón, y 6 obras más, el récord, 6 obras más, que son Un pastoral albergue, Los celos de Rodamonte, Angélica en el Catay, El premio de la hermosura, Ursón y Valentín y Los tres diamantes. Y claro, queda claro que ya hemos visto que en el siguiente andan con el mismo cansancio. En el siguiente volumen es de comedias novelescas y nuevamente dicen: hay 4 obras más, déjame en paz, estoy ya, me sale Lope de Vega por las orejas. Vamos a ver, 4, tampoco son tanto 4, ¿no? Pero las abrevian, 4. La mayor Vitoria, si no vieran las mujeres, El mayordomo de la duquesa de Amalfi. El mayordomo de la duquesa de Amalfi. Hay una célebre obra inglesa que es La duquesa de Amalfi, o me sale pensar La condesa de Amalfi, o de Malfi. Un segundo. Creo que es Malfi. Sí, sí, La duquesa de Malfi, de John Webster. Bueno, pues aquí tenemos El mayordomo de la duquesa de Amalfi y El castigo sin venganza, que bueno, es una obra muy conocida, estudiada y puesta como ejemplo. Y por último en mi colección, pero imagino que no en la colección de la Biblioteca de Autores Españoles, este es el 33º, también de comedias novelescas y también con el anuncio de 4 obras más. De 4 obras más, que son El perseguido, La viuda valenciana, El piadoso veneciano y Servir al señor discreto. Bueno, naturalmente he puesto unas cuantas fuera de la mesa porque si no esto va a crujir. ¿Cómo podemos salir de esta pesadilla? Ya lo digo, esto es la mitad de las que tengo en la Biblioteca de Autores Españoles, editadas por Menéndez y Pelayo, que también, bueno, eso hay que decirlo, Lope de Vega escribiéndolas y Menéndez y Pelayo editándolas. Todo es un trabajo monstruoso. Es absurdo que una sola persona escriba tanto y también a su modo y dentro de sus condiciones es absurdo que una persona edite tanto y tenga tiempo para escribir la historia de los heterodoxos españoles, los estudios de crítica literaria, los estudios filosóficos, la biblioteca de traductores españoles. Todo esto nos hace pensar que España estuvo algún tiempo habitada por una especie de raza de atlantes, de gigantes, de antiguos alienígenas, porque no nos parece ni que Lope de Vega ni que Marcelino Menéndez y Pelayo pertenezcan a nuestra misma raza, a nuestra misma condición, a nuestra misma especie. Todo apunta a que sí fue así, sí fueron humanos, pero los datos parecen contradecirlo. Yo no entiendo por qué se dice que los extraterrestres construyeron las pirámides de Egipto, las pirámides aztecas y todos aquellos monumentos de pueblos que los occidentales blancos consideran bárbaros, y no existe las mismas teorías conspirativas sobre nuestro siglo de oro y nuestra, yo diría, edad de plata, que no es el 27 como tanto, sino el 19, los hombres del 19, Francisco Asenjo Barbieri, Juan Valera, Menéndez y Pelayo, Galdós. Esa es nuestra verdadera edad de plata frente al siglo absurdo de oro en el que había sobre la tierra, caminando sobre la tierra, hombres como Lope de Vega, lo cual resulta aún hoy un misterio inextricable. Intentemos salir de esta pesadilla por saturación de lo bueno. ¿Cómo podemos librarnos de este mal sueño en el que lo bueno nos invade la casa y no nos deja tiempo para vivir? Volviendo a la colección de obras
de Lope de Vega, editadas por Menéndez y Pelayo, creo que una buena triaca, un buen remedio, una buena panacea contra esta invasión de libros es el tomo, es empezar por el tomo, aunque esto es mentira en realidad. La portada dice edición de Marcelino Menéndez Pelayo, pero es mentira. La colección escogida de obras dramáticas no pertenece a la colección de obras dramáticas completas editadas por Menéndez y Pelayo. Esto es el tomo 38º de la Biblioteca de Autores Españoles y lleva por título Colección escogida de obras no dramáticas de Fray Lope Félix de Vega Carpio por don Cayetano Rosell. Pero está dedicada a Cándido Nocedal por Rivadeneira, pero en absoluto esto es de Menéndez y Pelayo. Lo han puesto en la portada pues porque, pues por la misma razón por la que ponía y 6 obras más y 4 obras más. ¿Qué contiene este volumen? Que sí, es solo un tomo, es mucho más manejable, es grueso, tiene unas 500, digamos unas 563 páginas, mondas y lirondas, 573 páginas a 3 columnas. Porque por cierto aquí podría haber habido algo más, pero hay como goma, tiene defectos de impresión. Bueno, ¿y qué contiene esto? ¿Qué contienen las obras completas? Me temo que han arrancado el índice general, porque este es el índice de materias, y efectivamente aquí hay unas páginas arrancadas o un poco de goma. Pues espero que el índice general esté en otra parte, porque si no, ediciones sueltas, porque si no menudo... No, sí, aquí no, pues sí, me parece que falta el índice. Vaya, si lo llego a saber, a no ser que el índice esté al principio. Lo digo porque por error compré 2 volúmenes de este tomo, dos ejemplares de este tomo, y guardé este y puse el otro a buen recaudo porque este me parecía más manejable, pero está peor editado, así que bueno, tendré que ir guiándome por... bueno, vamos a ver. No, pero ¿cómo puede ser esto? Índice de las materias, bueno, llamémoslas, vale, materias. No, es que... Madre mía, pues el índice es muy poco manejable. No, sí, este es el índice, lo que pasa es que parece un índice temático al estilo de los del siglo XVII, en los que venía a decir, en lugar de Murcia, uno buscaba Murcia, pero en realidad resulta que Murcia estaba por la H en la entrada, hace buen tiempo en Murcia, ese tipo de cosas en las que uno no se orientaba. Bueno, ¿qué contiene esto? Novelas dirigidas a la señora Marcia Leonarda y las fortunas de Diana. O sea, novelas dirigidas a la señora Marcia Leonarda, las fortunas de Diana. Hay algo que quiero decir y no quiero que se me pase, y es, bueno, en su momento, sí, a propósito de la Filomena. La Arcadia. Bueno, primero, novelas dirigidas a la señora... Bueno, he dicho, esto es más manejable relativamente. Pero bueno, es un paso, es solo un tomo, ya es algo. Claro, es que me he liado porque aquí hay un índice general alfabético y en la última página, en una sola hoja, a 2 caras está todo el índice, ¿vale? Novelas dirigidas a la señora Marcia Leonarda, las fortunas de Diana, La Arcadia. Respuesta de Lope de Vega a un papel que escribió un señor de estos reinos en razón de la nueva poesía. Justa poética al bienaventurado San Isidro en las fiestas de su beatificación. Dedicatoria del libro y vida del santo. Introducción a la justa poética. Relación de las fiestas que la insigne Villa de Madrid hizo en la canonización de su bienaventurado hijo y patrón San Isidro.
Triunfo de la fe en los reinos del Japón por los años de 1614 y 1615. 100 jaculatorias a Cristo nuestro Señor. Laurel de Apolo. Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, dirigido a la Academia de Madrid. Este famoso texto satírico y autosatírico. No es ni muchísimo menos un arte que se pueda tomar en serio. Todo lo contrario, es no tomarse en serio las perceptivas. Letrillas, glosas, romances, etc. Églogas, canciones, odas, elegías, etc. Sonetos. Muchos sonetos. Y epístolas. Pero epístolas poéticas, no las cartas al duque de Sesa. Lamentablemente, no están las cartas al duque de Sesa, o por lo menos no lo... Bueno, epístolas. No aprisiones los bienes soberanos, despuebla el viento de aves con tus redes. Bueno, poemas. La gatomaquia. Bien. Quizá la gatomaquia de la que tanto placer sacaba don Juan Valera, la cita a propósito de las aceitunas gordales, no recuerdo en cuál de sus novelas. La gatomaquia quizá sea una buena lectura para acercarse al Lope de Vega no dramático y a Lope de Vega en general. Y esta edición, La gatomaquia, poema jocoserio de Lope de Vega Carpio, primera edición anotada en España, dispuesta en el tricentenario de la muerte del poeta por Francisco Rodríguez Marín, de las Academias Española y de la Historia y de The Hispanic Society of America, con ilustraciones de Lola Anglada y cabeceras de Federico Abrial, publicada en Madrid por Bermejo en 1935, quizá esta edición debería volver a estamparse. Bueno, que nadie se asuste, esto no es de 1935, esto es una edición anastática, otra vez por Atlas, de 1975. Pero eso no quita que esté ya fuera del mercado. Y creo que debería volver a estamparse con las ilustraciones de Lola Anglada y ponerse al alcance, ante todo, del público infantil, de los niños. ¿Para qué hacerles leer el Quijote y cometer esas sevicias con ellos si esta obra es mucho más breve, está protagonizada por gatos, el lenguaje es igual de complicado, pero esta edición está anotada, bueno, la mitad del libro en realidad, la mitad del libro son notas y comentarios. Bueno, pues yo creo que de alguna manera este sería el Lope ideal para niños. Bueno, tampoco nos flipemos, las ilustraciones tampoco son muy... Tampoco Lola Anglada lo ha dado todo, eso es cierto, pero bueno, la gatomaquia, no, tampoco las ilustraciones van muy allá. Pero bueno, una edición de la gatomaquia por algún ilustrador de cómics y ya vemos que... Bueno, Han se ha retirado... No, Han no se ha retirado. ¿Por qué? ¿Por qué la Real Academia no le pide a Han o a Max o a El Roto? Bueno, El Roto para niños, no sé yo, que ilustre la gatomaquia y se ponga al alcance de los niños en los colegios, en los institutos. Me parece la elección más razonable. Está protagonizada por gatos, como la inmensa mayoría de la literatura infantil. Es que estoy pensando, claro, lo de los animales viene de las fábulas. Lo que pasa es que luego Casti le da un uso político, y animali parlanti. Bueno, pero esos animales luego también aparecen en el Pinocchio de Collodi. El caso es que lo de los gatos también, por supuesto, está en Lausche, en ese viaje interplanetario en el que hay unos gatos que están drogándose todo el tiempo con hierba gatera y se parecen demasiado a los chinos con el opio.
Lo de los gatos como protagonistas tiene muchos lados, pero evidentemente algo de Disney tienen. Por supuesto, claro, estamos aquí hablando de la literatura infantil, por supuesto que el modelo último es la batracomiomaquia, tanto tiempo atribuida a Homero, tanto tiempo atribuida en lo que es desde luego una simpática ironía a Homero. De la batracomiomaquia viene la gatomaquia, la mosquea y tantos otros poemas satíricos, castellanos y extranjeros, pero en fin. Entre los castellanos tenemos estos buenos poemas satíricos. Bueno, yo lo veo una lectura muy adecuada en general como primer libro de Lope de Vega. Este podría ser perfectamente el primer libro de Lope de Vega, dándole un aspecto quizá más infantil, guardando por supuesto las notas y el comentario, haciéndole una edición más manejable, que yo no sé cómo... demasiado bien lo he desbarbado y demasiado bien he guardado el lomo, porque esto se revienta con facilidad. Bueno, pues un consejo: editar y reeditar La Gatomaquia como primer libro de Lope de Vega. Mi primer Lope de Vega, La Gatomaquia. Bueno, La Gatomaquia, descripción de la abadía, Jardín del Duque de Alba, descripción de la tapada, la mañana de San Juan de Madrid, fiestas de Denia al rey Felipe III de este nombre, la Filomena, parte primera y parte segunda. La Filomena es muy interesante, sería más interesante que esta edición de las obras no dramáticas no hubiera desintegrado los libros poéticos de Lope de Vega, porque en la Filomena hay la respuesta a una carta de una supuesta poetisa indiana, se supone que peruana, bueno, una poetisa indiana que firma como Amarilis, y que bien puede ser una poetisa real, o bien puede ser que Lope de Vega estuviera jugando a las heroidas y él mismo sea Amarilis, pero tanto si él no es Amarilis como si lo es, en Lope de Vega tenemos uno de los primeros casos de verdaderos heterónimos en la poesía, más allá de los nombres de los poetas en academias. En las academias todos los poetas tenían su nombre, pero eso no era un heterónimo, porque seguían siendo ellos, no eran un personaje distinto. En cambio, Lope, que tiene, digamos, un heterónimo que es más bien él, se parece demasiado a él, que es Belardo, que es quien responde, Belardo responde a Amarilis en la Filomena, tiene ese personaje que podría ser perfectamente un nombre académico, un nombre o un seudónimo más bien próximo a su propia personalidad, pero en las rimas sacras las rimas sacras y profanas del licenciado Tomé de Burguillos, pues ese Tomé de Burguillos es clarísimamente un heterónimo muy anterior a Hölderlin y por supuesto muy anterior a Pessoa y a Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634. Pues aquí claramente Tomé de Burguillos no es exactamente Lope de Vega, y a tal punto no lo es que dialoga con Lope de Vega. Por lo tanto es un heterónimo anterior a... no es un nombre de academia, no es un seudónimo, es un heterónimo antes que Hölderlin y antes de que surgiera el propio nombre de heterónimo con Pessoa y con Antonio Machado. Lamentablemente aquí desintegra, machaca toda la poesía de todos los libros de Lope de Vega, y no están diferenciadas las rimas de Tomé de Burguillos. Bueno, la Andrómeda, la Circe, la Rosa Blanca, y luego ya notas eruditas, ediciones que se han tenido presentes, catálogo de los autores. Así que bueno, lamentablemente la poesía que podría estar editada de manera más, bueno, cronológica, científica, está revuelta. Aquí la poesía está revuelta, pero aún así sigue siendo una buena idea acercarse a Lope de Vega por las obras en prosa, aunque
lo ideal sería, bueno, las obras no dramáticas. Y quizá lo ideal sería, como selección, la Gatomaquia, por supuesto que las cartas al Duque de Sesa, por supuesto, las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, lo estoy diciendo en orden revuelto, pero sería muy interesante hacerse con esta edición en concreto de la Dorotea, que yo ya no sé si está aquí, si la he leído, yo no sé si la Dorotea, Gatomaquia, descripción, Filomena, Andrómeda, Circe, pues no, solo faltaba eso. Ah, un momento, si la Dorotea sí es una obra... Perdón, si la Dorotea sí es una obra dramática. Lo que pasa es que es una obra dramática, sí, claro, perdón. La Dorotea, de hecho, era como la primera recogida... se me está yendo ya la cabeza. Hasta ahora hemos visto grandes colecciones de obras de Lope de Vega con pocas notas. A donde quiero llegar es que si se quiere empezar por una edición muy anotada, una edición crítica de una obra así dramática de Lope de Vega, yo recomiendo, creo que es un buen consejo, recomiendo empezar, por cierto, como siempre viene ligeramente ilustrada, dice pintura de Caxes, aunque todos los retratos de Lope de Vega se parecen y en todos tiene esa expresión de tener diarrea Lope con pujo. Es un soneto que le tiraron a través de su ventana, a través de la ventana de la casa que se puede visitar. La ventana sí, en fin, los huecos más o menos sí que son los mismos. Los espacios son los mismos en los que vivió Lope de Vega y el jardín se parece mucho dentro de que todo cambia a lo que tenía Lope de Vega. Los muebles no, evidentemente. Bueno, le tiraron un soneto por la ventana contra un pintor, se supone que Van der Hamen, en el que se decía que había pintado a Lope con pujo, pero en realidad casi todos los retratos de Lope de Vega parece que tengan, sí, parece que tenga una expresión de diarreico resistente, sí, todos parece Lope con pujo, se atribuya a quien se atribuya el cuadro. Bueno, que esta edición de Edwin S. Morby, pensaba en Mosby, el fascista, no, en Morby, es muy recomendable porque tiene unas notas estupendas sobre la poética, la retórica, las fuentes teóricas de Lope de Vega. Es una edición muy recomendable. Y quizá por las notas y por el comentario podríamos, al salir de esta pesadilla que hemos empezado, al salir de este túnel que hemos empezado a cavar a través de las obras no dramáticas, pero no quiero decir en prosa, no dramáticas, sino también simplemente las poesías. Ya lo digo, quizá Gatomaquia, epístolas al Duque de Sesa, no epístolas poéticas, no, cartas al Duque de Sesa. Quizá no nos vayamos arriba. La Filomena tiene su interés. Por cierto, que he hecho en falta también pastores de... Madre mía, he hecho en falta muchas cosas. He hecho en falta demasiadas cosas, ahora que me doy cuenta que yo esperaba, tenía fe, confiaba, la policía velaba mi sueño, la BAE velaba mi sueño, como en El Padrino, la BAE velaba mi sueño, y yo pensaba que no tenía que preocuparme porque casi todas las obras no dramáticas estarían aquí. No es así del todo, no es así del todo. Al final no cabe más remedio que recurrir a la biblioteca virtual Cervantes y a la infinidad de ediciones críticas que se han hecho de Lope de Vega. Pero de todas las... Hay muchas ediciones de todas las obras de Lope de Vega y me temo que me tendré que comprar unas cuantas por obras que no vienen ahí, por obras que... Pero si se quiere empezar a leer obras críticas, ediciones críticas de las obras dramáticas de Lope de Vega, yo empezaría por esta. Y por cierto, también editó en Castalia, lo estoy leyendo, la Arcadia, también la Arcadia. Pero bueno, la Dorotea tiene notas
que yo encuentro utilísimas. Aquí tenemos una nota, por ejemplo, sobre el más o menos heterónimo de Belardo, aunque más lo es, desde luego, más heterónimo, más distinto es Tomé de Burguillos. El poeta es nuevamente el mismo Lope, y los versos del conocido romance Hortelano era Belardo, de las huertas de Valencia, que los trabajos obligan a lo que el hombre no piensa. Bueno, nota 172. Las licencias... Es que, claro, relativamente... debemos considerar esto obra dramática. Es que es en prosa. Por lo tanto, uno está más tentado de pensar que esto es un diálogo ciceroniano, casi, si se quiere, antes que una obra dramática. Bueno, en todo caso, empezaría por aquí. Bien, obras no dramáticas, una obra dramática que no parece... Es que claro, esto podría considerarse hasta una novela dialogada, y hay varias obras de Lope de Vega que entrarían en esto. Vamos a ver. La primacía de la Dorotea entre toda la ingente producción del Fénix de los ingenios Lope de Vega es generalmente reconocida. Una docena escasa de sus mejores comedias y hasta un tomo, nutridísimo por cierto, de sus poesías líricas pueden medirse con la gran acción en prosa, es decir, medirse por su calidad estética absoluta. Pero aún admitida la impropiedad de toda medida excepto la estética, la Dorotea como obra de más envergadura representa un esfuerzo de otra naturaleza. Aparte ser drama también ella, y contener un respetable número de las poesías líricas que habrían de entrar en ese tomo ideal. No ha sido siempre así. En su siglo tuvo un éxito inferior al de otras obras en prosa del Fénix, la Arcadia. Sí, claro, estas son las obras en prosa. Es que me estoy liando. Obras no dramáticas, obras... Vale, sí. Ahora sí hablamos propiamente de las obras en prosa. Yo empezaría, sin duda alguna, por las obras en prosa. Por las obras en prosa. No solo no dramáticas, leería las de Burguillos y tal, sino en prosa. Por supuesto que la Gatomaquia es un poema jocoserio. Aún así, por su naturaleza extrañísima, sigo recomendándola como lectura. Ahora sí, es cierto. Vámonos a las obras en prosa, que son la Dorotea, la Arcadia, El peregrino en su patria, Los pastores de Belén, que le echaba en falta antes, ya está, y eso es. Estas obras son aquellas por las que yo empezaría, porque después de las cartas al duque de Sesa y del epistolario en general, es donde Lope parece más humano y más un hombre que se puede encontrar por Madrid, perfectamente por Madrid, y esto unido a que tenemos muchísimos de sus manuscritos autógrafos, coadyuvan a algo que parece absurdo, pero sí, pero verlo como humano, verlo como alguien con quien podemos dialogar. Por cierto que también hay una infinidad de preámbulos, de prólogos, de cartas, ya al tratar de Marino vimos el asombroso e inexplicable hecho de que Lope de Vega recomendara leer a Marino, y luego resulta que Marino estaba plagiando los poemas de Lope de Vega, estaba traduciéndolos y dándolos por suyos, y sin embargo Lope de Vega decía que ojalá los castellanos imitaran a Marino. Yo no sé si había algo de ironía, si no había leído la obra de Marino, porque bastante tenía con escribir la suya. Sí, uno puede enloquecer con Lope de Vega, hay demasiado. Por lo tanto, como teriaca, como cura de todo esto, yo recomendaría, lo digo muy en serio, empezar por la Dorotea. Y en esta edición, empezar por la Dorotea y en esta edición. Y luego sí, estas obras, las dichas,
sobre todo pastores de Belén, pero